La foto de la asistencia, mi nombre es Gloria Enríquez, soy su profesora de lenguaje y vamos a comenzar con la primera clase de hoy, la primera clase de lenguaje hoy. Y para eso nos vamos a contextualizar o vamos a reconocer cómo va a ser el tipo de prueba que ustedes van a tener. Fundamentalmente van a tener una prueba de lenguaje, o sea, de comprensión lectora, es decir, van a encontrarse con una serie de textos y esos textos hay que leerlos, comprenderlos y luego contestar las preguntas que me van a hacer de esos mismos textos. Por lo tanto, para ir conociendo y ir soltando la mano en lo que es estas pruebas de comprensión lectora, vamos a revisar una prueba de diagnóstico tipo ensayo, que no estoy segura si ya lo hicieron o no, pero vamos a ir viendo las respuestas y explicando el porqué de cada una de esas respuestas. Todo esto tiene el objetivo de comprender el sistema de la evaluación en la asignatura de lenguaje. Yo creo que todos ustedes, Profe, se le me apaga imagino que la la cámara. mayoría, le vamos a pedir a Juan Carlos y a Juan que apaguen su micrófono. Juan Carlos. Juan Carlos, necesitamos que apagues tu micrófono. Muchas gracias. Entonces, muchos de ustedes, yo me imagino que estuvieron en el colegio castellano. Pues bien, ahora ya no se llama castellano la asignatura, sino que se llama lenguaje y comunicación, porque el enfoque de la asignatura cambió, según el Ministerio de Educación. Por lo tanto, ahora ya no está en la literatura, no está en la gramática, que fue lo que alcanzamos a ver nosotros en el colegio, sino que ahora está enfocado hacia la comunicación como la respuesta a la solución a todos los problemas de nuestra sociedad, que existiendo una buena comunicación, vamos a poder resolver las problemáticas que tengamos, del manejo escrito y de lectura. Y la prueba, la mayoría de las pruebas en la asignatura son de comprensión lectora. Es decir, esta no se puede estudiar de una página de un libro hasta otra página de un libro, ¿ya? No es un contenido así un poco de asimilar, sino que es una habilidad que tenemos que ir desarrollando. Y la única manera de ir desarrollando esta habilidad es la lectura. Si yo no leo, no voy a tener comprensión lectora. Esto es como cuando aprendo a manejar. Aprendo a manejar y después nunca más me subo a un auto, se me va a olvidar o no voy a ser un gran conductor. Voy a duras penas. Bueno, si no leo, voy a contestar a duras penas, ¿no es cierto?, la prueba de lenguaje. Ahora, es importante comprender que esta invitación a leer más de lo que se lee habitualmente no es solo para rendir una prueba, sino que también hay todo un beneficio intelectual cuando uno hace este ejercicio. Y cognitivamente nuestro cerebro, ¿no es cierto?, empieza a funcionar, nuestro musculito empieza a funcionar, y obviamente que es beneficioso no solamente para contestar las pruebas, sino que en todo mi desarrollo, ¿no es cierto?, personal. Tenemos que pensar que por algo nosotros, los humanos, ¿no es cierto?, somos los únicos que aprendemos a leer, a escribir. ¿Alguno de ustedes se recuerda en qué momento aprendió a leer? O fue como en algún momento aprendió. A lo mejor quizás tuve muchas dificultades para aprender, ahí quizás me recuerde, pero de todas maneras, aunque haya tenido dificultad en algún momento, agarro, ¿no es cierto?, el sistema y comienzo a leer. Y ustedes se han puesto a pensar, ¿y cómo? ¿Por qué pasa eso? Porque la comunicación, el lenguaje está inherente a nosotros como seres humanos. Por lo tanto, si tenemos esa capacidad tenemos que también desarrollarla hasta convertirla en una habilidad. Y la habilidad significa que yo puedo ejecutar algo con cierta destreza, con cierta expertise. Por lo tanto, si
es una habilidad que se puede entrenar, que yo más lea, más, ¿no es cierto?, voy a poder tener también esta posibilidad de comprender la lectura. Ahora, cuando hablamos de la comprensión lectora, que ya sabemos que nos ponen un texto y hay que contestar preguntas según el texto, tenemos que pensar que hay dos niveles de lectura. Hay uno explícito y uno implícito. ¿Qué significa esto? Explícito cuando está ahí concreto, está dicho en alguna oración o frase. Por lo tanto, no hay que buscar más porque está ahí, está, podemos identificar dónde está la información que necesitamos para responder la pregunta. Eso es explícito, pero también existe una información implícita, es decir, que tenemos que inferir, deducir, que leerla entre líneas, y que esa información implícita solamente la voy a poder, ¿no es cierto?, identificar si tengo la idea global o la comprensión global del texto. Por eso tenemos que leer primero y después ir a las preguntas. Entonces ya sabemos que hay dos niveles. Explícito es que está ahí concreto, que lo dice, que yo lo veo. Implícito es aquellas cosas que yo tengo que intuir, que tengo que deducir, que tengo que inferir. Por ejemplo, si yo miro el cielo y digo, oh, esta tarde va a llover. Y otro me puede preguntar, pero ¿y cómo sabes que va a llover? ¿Eres adivina? No, pero resulta que el cielo se puso plomo y aparecieron muchas nubes muy grandes. Bueno, mi experiencia me dice que cuando el cielo se coloca así, es que va a llover. Entonces, aunque en el cielo no diga escrito va a llover, yo puedo inferir por esos elementos que ya conozco que lo más probable es que se ponga a llover. Eso es inferir. Bueno, en la comprensión lectora también tenemos que hacer algunas veces ese ejercicio, que podemos deducir, que podemos concluir, pero que no está dicho así de manera como con comillas textual. Entonces ya, manejando que la comprensión lectora se desarrolla, es una destreza que yo puedo, es una habilidad que yo puedo entrenar. Para eso hay que leer cada vez un poquito más. Y yo les aseguro que si usted empieza a leer desde ahora un cuento mínimo o algunas noticias, eh, no se va a dar ni cuenta cómo va a desarrollar el nivel de lectura, su nivel de lectura y de comprensión. Y ahora que también sabemos que existe un nivel implícito y explícito, vamos a responder esta prueba de diagnóstico de lenguaje tipo ensayo para ir reconociendo un poco el terreno de lo que tenemos que aprender para rendir de manera satisfactoria esta prueba. Aquí tenemos entonces el ensayo de lenguaje que tenemos preparado para ir adentrándonos a este tipo de pruebas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir leyendo, ojalá, dos veces el texto. La primera para hacernos una idea global y la segunda para ir descubriendo las ideas principales. Y una vez que yo ya tenga interiorizado el texto, voy a poder responder las preguntas. Entonces vamos a leer los textos dos veces y vamos a ir contestando las preguntas y ustedes van a ir colocando la respuesta en el chat para así no confundir al compañero que también esté tratando de responder. Y una vez que terminemos, vamos a ir revisando, ¿no es cierto?, de manera completa el ensayo para ver cómo nos fue. ¿Ok? Vamos entonces. Y aquí tenemos el primer texto y ya sabemos, ¿no es cierto?, que como hay una información implícita y hay una información explícita, para poder ir identificando esa información implícita, es decir, la información que está entre líneas, es fundamental el título de la lectura o del fragmento o de lo que me coloquen para poder, ¿no es cierto?, hacer este ejercicio. Y aquí vamos a observar el título, que es Olores preadolescentes.
olores preadolescentes. Ese es nuestro título y, como ya les dije, vamos a leer 2 veces el texto. Los olores asociados al taller de mi padre me han acompañado toda la vida. Sería capaz de reconocer el olor de la bandana, la cabritilla y el cuero. A pesar del tiempo que ha pasado, hoy puedo revivir el olor de la cera, el pegamento y las suelas que, al ser remojadas, podían ser batidas con el martillo y la pata. Zapatos de claqué y otras cubiertas especiales para los pies, incluidos mis primeros botines similares a los de los Beatles. Pasaron por las manos de mi padre, quien hoy estará fabricando suaves escarpines para Los Ángeles. Vamos ahora a la segunda lectura. Olores preadolescentes. Los olores asociados al taller de mi padre me han acompañado toda la vida. Sería capaz de reconocer el olor de la bandana, la cabritilla y el cuero. A pesar del tiempo que ha pasado, hoy puedo revivir el olor de la cera, el pegamento y las suelas que, al ser remojadas, podían ser batidas con el martillo y la pata. Zapatos de claqué y otras cubiertas especiales para los pies, incluidos mis primeros botines similares a los de los Beatles, pasaron por las manos de mi padre, quien hoy estará fabricando suaves escarpines para Los Ángeles. Ya, ahí tenemos entonces las 2 lecturas del texto y vamos con la primera pregunta. Un poquito. Y la primera pregunta es, ¿por qué el relato se llama Olores preadolescentes? Miren, partimos de inmediato con esta idea de lo fundamental que es el título. ¿Por qué el relato se llama Olores preadolescentes? Si usted, ¿no es cierto?, piensa en la pregunta, esta pregunta no está explícita, o sea, no está escrita de una manera, esta lectura se llama preadolescente porque, no, sino que tenemos que inducir, tenemos que deducirla, inferirla, ¿no es cierto? Por lo tanto, más sentido me tiene que hacer que cuando yo hago una comprensión lectora, tengo que reconocer aquellas cosas que están escritas de manera concreta, es decir, explícitas, y aquellas cosas que tengo que leer entre líneas o que tengo que inferir, que se llama la información implícita. Entonces, ¿por qué el relato se llama Olores Adolescentes? Porque cuenta la historia de un taller juvenil, porque narra cómo se fabrican los zapatos de niños, porque el narrador recuerda momentos de su infancia, porque habla de una época en que los niños eran más felices. Ahí vamos a colocar, ¿no es cierto?, en su cuaderno, en el chat, cuál considera que es la respuesta correcta, para después entre todos ir comprobando el resultado. Segunda pregunta. Con relación al narrador de los, con relación el narrador a los Beatles. ¿Con qué relaciona el narrador a los Beatles? Perdón, ¿con qué relaciona el narrador a los Beatles? ¿Con qué relaciona el narrador a los Beatles? ¿Con los zapatos de claqué? ¿Con las manos de su padre? ¿Con el calzado que hacía su padre? ¿Con los primeros botines que tuvo? Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Importante que participen en el chat. Entonces, la primera pregunta ya está contestada. La segunda es en relación a los Beatles que son nombrados en la lectura. Vamos ahora a la siguiente pregunta. Reemplace la palabra... Perdón. No puedo sacar esto. Nachi, ¿cómo puedo sacar esto? Perdón.
pero pregunta completa. ¿Cómo? O sea que no se ve ahí. Estoy compartiendo esto. ¿Y quieres sacar eso? Sí, subirlo para que puedan leer bien la pregunta. Ah, pero dijeron que no ven. Ya, mira, no importa. No puedo subirlo, no veo la pregunta. Ya. Reemplace la palabra. Ay, No, ay, entonces la palabra, no sé, no, no se ve la palabra. Ash, la palabra, pero ¿y por qué no se puede sacar esto? es que no sé. Esto es uno. No, es sí. Ah, y ahí está. Sí. Reemplace la palabra revivir Profe, usada en el texto por otra que signifique lo mismo. La palabra revivir. Vamos a ir al texto para ver, ¿no es cierto?, dónde aparece la palabra. Los olores asociados al taller de mi padre me han acompañado toda la vida. Sería capaz de reconocer el olor de la bandana, la cabritilla y el cuero. A pesar del tiempo que ha pasado, hoy puedo revivir el olor de la cera, el pegamento y las suelas. Ahí aparece la palabra revivir. ¿Y por qué palabra la puedo reemplazar? Por retener, renovar, reanimar, rememorar. ¿Cuál sería la alternativa correcta? ¿Por cuál de estas alternativas puedo reemplazar la palabra revivir? La siguiente pregunta. ¿Qué quiere decir el narrador sobre su padre cuando afirma que hoy estará fabricando suaves escarpines para los ángeles? ¿Que ya está fallecido? ¿Que continúa trabajando? ¿Que elabora nuevos diseños? ¿Que era muy bueno en su trabajo? ¿Qué quiere decir el narrador sobre su padre cuando afirma que hoy estará fabricando suaves escarpines para los ángeles? Alternativa A, B, C o D. Vamos ahora a la siguiente pregunta. Según lo leído, ¿con qué finalidad el narrador alude los zapatos de claqué? Que son estos zapatos que tienen la suela con sonido, con los que muchos bailarines, ¿no es cierto?, hacían tap. Esos son los zapatos de claqué. Entonces, según lo leído, ¿con qué finalidad el narrador alude a los zapatos de claqué? Señalar que tenían un olor especial, ejemplificar un tipo de suela muy utilizada, describir las dificultades del taller de zapatos, mostrar la diversidad de zapatos que hacían en el taller. Señalar que tenían un olor especial, ejemplificar un tipo de suela muy utilizada, describir las dificultades del taller de zapatos, mostrar la diversidad de zapatos que hacían en el taller. Y ahí termina las preguntas del primer texto. Entonces ahora, ya muy bien, veo que hay personas que están participando en el chat. Ahora vamos a ver cómo nos fue. La primera pregunta, ¿por qué el relato se llama Olores preadolescentes? La respuesta correcta es la C, porque el narrador recuerda momentos de su infancia. Eso es, ¿no es cierto?, la respuesta correcta. Luego, nos vamos a la pregunta 2. ¿Con qué relaciona el narrador a los Beatles? ¿Con los zapatos de claqué? ¿Con las manos de su padre? ¿Con el calzado que hacía su padre? ¿Con los primeros botines que tuvo? De aquí, la respuesta correcta entonces es la D de D, con los primeros botines que tuvo. Vamos ahora a la siguiente pregunta. Reemplace la palabra revivir, usada en el texto, por otra que signifique lo mismo. Revivir en el texto vimos que significaba recordar. Entonces sería retener, renovar, reanimar o rememorar. La respuesta correcta es la D, rememorar. Y luego, según lo leído, ¿con qué finalidad el narrador alude a los zapatos de claqué?
señalar que tenían un olor especial. Sí, habla de los olores, pero no del taller en su totalidad, no que alguna especie de zapatos oliera de alguna manera que se podría identificar. Ejemplificar un tipo de suela muy utilizada, sí, es un tipo de suela, pero ejemplificar, yo creo que más bien nombró como parte del taller más que darlo como ejemplo. Describir las dificultades del taller de zapatos, no tiene nada que ver eso, en ningún momento se refiere a las dificultades. Mostrar la diversidad de zapatos que hacían en el taller y, por lo tanto, la respuesta que se acerca, según el texto, es la respuesta D. La alternativa D es la correcta. Bien, ¿cómo nos fue? Ahí me dicen al final de la clase cómo les fue en el ensayo con todas las preguntas que vamos a tener. Ahora, vamos a la segunda pregunta, al segundo texto. Yo, cosa aquí que me encuentro con imágenes, ya. Es sumamente importante que ustedes reconozcan que los textos pueden ser párrafos escritos o también un afiche, un cartel. Las imágenes son textos discontinuos, porque claro, están eh, intervenidos por imágenes, pero es un texto igualmente. Y estos textos, que a lo mejor parece que fuera fácil responder, no es así, porque tengo que fijarme muy bien en cada detalle, ¿ya? En cada detalle de la imagen. Aquí, ¿no es cierto?, nos vamos a fijar en cada detalle. Dice, recicla el aceite usado. Luego dice, sabes que el aceite, vamos a ponerlo así, grande. Ahí está. Recicla el aceite usado. ¿Sabías que el aceite vegetal usado, si no es gestionado correctamente, tiene un gran potencial contaminador? Entonces parte con una pregunta. ¿Cómo se recicla el aceite de fritura usado? Y ahora nos va a dar, ¿no es cierto?, una respuesta de cómo poder reciclar. Una vez que usas el aceite, deja que se enfríe. Vierte el aceite usado en frío en una botella plástica con tapa. 1 litro de aceite contamina 1000 litros de agua. Acércate al punto limpio, es decir, donde se recicla, de la comuna y deposita la botella bien cerrada en el contenedor. Los contenedores solo pueden recibir aceite usado almacenado correctamente en botellas plásticas. No se puede vertir el aceite directamente al contenido. Municipalidad de Yungay, Yungay recicla, ¿no es cierto? Que este es, aquí sabemos que hay un reciclar. Ese es el signo, ¿no es cierto?, que es que se relaciona con el reciclado. Vamos a leer de nuevo. Recicla el aceite usado. ¿Sabías que el aceite vegetal usado, si no es gestionado correctamente, tiene un gran potencial contaminador? ¿Cómo se recicla el aceite de fritura usado? 1. Una vez que usas el aceite, deja que se enfríe. 2. Verifica el aceite usado, vierte el aceite usado en frío en una botella de plástico con tapa. 3. Acércate al punto limpio de la comuna y deposita la botella bien cerrada en el contenedor. Da un dato. 1 litro de aceite contamina 1000 litros de agua. Los contenedores solo pueden recibir aceite usado almacenado correctamente en botella plástica. No se puede vertir el aceite directamente en el contenedor. Ilustre Municipalidad de Yungay, Yungay recicla. Vamos ahora entonces a las preguntas. La primera, ¿cuál es el propósito de este afiche? Entonces ya sabemos que esto es un afiche, ¿no es cierto? ¿Cuál es el propósito de este afiche?
A, promover el uso de aceite no vegetal. B, explicar el proceso de reciclaje del aceite. C, motivar el reciclaje del aceite usado para freír. Y D, indicar dónde se encuentran los contenedores de basura municipal. Entonces, ahí tenemos que pensar cuál sería la respuesta correcta. Y si nos fijamos en la pregunta, ¿cuál es el propósito de este afiche? Yo lo puedo responder una vez que haya comprendido bien el afiche y que lo haya por lo menos leído 2 o 3 veces, porque no es una pregunta concreta, es una pregunta que yo tengo que inferir. Por lo tanto, es una pregunta que tiene información implícita, es decir, inferir. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué quiere decir? Hoy esta cuestión me molesta. ¿Qué quiere decir la afirmación? El aceite vegetal usado potencial contaminador. ¿Qué quiere decir esa expresión? Que la leímos, ¿no es cierto?, en el afiche que estamos leyendo. A, que es peligroso para cocinar. B, que afecta al medio ambiente. C, que puede dañar los alimentos. D, que desgasta los artefactos de cocina. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Muy bien, ahí están pensando. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Y aquí, mientras pensamos, no, vamos a tener de acá porque molesta eso. ¿Qué función cumple esta imagen en el afiche? Y nos está mostrando el paso 3 del método para reciclar el aceite usado. Entonces, aquí está, vean bien la imagen, es esta, y la pregunta es, ¿qué función cumple esta imagen en el afiche? Destacar que los envases deben ser de plástico, ilustrar cómo se depositan los envases en un contenedor, recordar que hay que enfriar el aceite antes de guardarlo, mostrar cuántos envases se pueden guardar en el contenedor. Y aquí dice que lo primero que tenemos que hacer es enfriar el aceite, luego vertirlo en botellas plásticas y después que estén en botellas plásticas bien cerradas, hay que llevarlo a los contenedores. ¿Ya? En la instrucción, en la parte 3 de la instrucción, en la tercera parte de la instrucción. Y eso es, destacar que los envases deben ser de plástico, ilustrar cómo se depositan los envases en un contenedor, recordar que hay que enfriar el aceite antes de guardarlo, mostrar cuántos envases se pueden guardar en el contenedor. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se deposita el aceite de reciclaje en los contenedores? ¿En su envase original? ¿En botellas plásticas sin tapa? ¿En botellas plásticas cerradas? ¿Directamente en el contenedor? ¿Cuál sería ahí la respuesta correcta? ¿En su envase original? ¿En las botellas plásticas sin tapa? ¿En botellas plásticas cerradas? ¿Directamente en el contenedor?
la finalidad de los puntos limpios? La finalidad de los puntos limpios, ¿no es cierto? De donde nosotros llevamos los contenedores, están en lo que se denomina puntos limpios, están en distintos lugares según las distintas municipalidades y tienen una intención. Vamos a ver aquí cuál sería la respuesta correcta. Recibir el aceite purificado pero para neutralizarlo, asegurarse de que el aceite se entregue frío, recibir el aceite en el envase adecuado para su reciclaje, asegurarse de que el aceite depositado no esté contaminado. No esté contaminado. Sería la respuesta. Muy bien en el chat, veo aquí que se está moviendo harto. A ver, muy bien. Ya, entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta aquí? Recibir el aceite purificado para neutralizarlo, asegurarse de que el aceite se entregue frío, recibir el aceite en el envase adecuado para su reciclaje, asegurarse de que el aceite depositado no esté contaminado. Ya, ahora vamos a revisar la respuesta correcta de cada una de las preguntas. Entonces tuvimos, ya sabemos que es un afiche, y la primera pregunta es, ¿cuál es el propósito de este afiche? Y la respuesta correcta sería explicar el proceso de reciclaje del aceite. Entonces, la alternativa correcta es la B. ¿Qué quiere decir la afirmación el aceite vegetal usado tiene gran potencial contaminador? ¿Que es peligroso para cocinar? ¿Que afecta al medio ambiente? ¿Que puede dañar los alimentos? ¿Que desgasta los artefactos de cocina? Estamos hablando de reciclaje, ¿no es cierto? Y estamos preocupados de todo este tema, es porque afecta al medio ambiente. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B. Luego, perdón, ¿qué función cumple esta afiche? Ahí tenemos la imagen. ¿Qué función cumple esta imagen en el afiche? Destacar que los envases deben ser de plástico, ilustrar cómo se depositan los envases en un contenedor, recordar que hay que enfriar el aceite antes de guardarlo, mostrar cuántos envases se pueden guardar en el contenedor. Esta pregunta es media tramposa, pero hay una que se acerca más a lo que, porque todas podrían llegar a ser, pero hay una que es más precisa, y esa es la B, ilustrar cómo se depositan los envases en un contenedor. Y vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se deposita el aceite de reciclaje en los contenedores? En su envase original, absurdo, porque en su envase original yo lo compro para utilizarlo, por lo tanto no puedo todavía ponerlo en los contenedores. En botellas plásticas sin tapa, quedaría la embarrada, ¿no es cierto? En botellas plásticas cerradas, al parecer, esa sería la correcta. Directamente en el contenedor, absolutamente no, porque en el texto dice que no hay que hacerlo. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, lo que no hay que hacer es tirar el aceite directamente en el contenedor. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí es la C. ¿Cuál es la finalidad de los puntos limpios? Recibir el aceite purificado para neutralizarlo. Asegurarse de que el aceite se entregue frío. Recibir el aceite en el envase adecuado para su reciclaje. Asegurarse de que el aceite depositado no esté contaminado. Aquí la respuesta correcta, ¿no es cierto? Sería la C. Recibir el aceite en el envase adecuado para su reciclaje. Ya, terminamos el segundo texto, que no era un texto en prosa y con párrafos, sino que era una imagen. Y ahí conocimos que también me pueden colocar una imagen, un afiche, un cartel, porque esas imágenes también están
realizadas, ¿no es cierto?, con la intención de comunicar algo. Por lo tanto, también lo puedo leer. Aunque sea un texto discontinuo, aunque sea un texto con imágenes, que en este caso es un afiche, quiere, ¿no es cierto?, entregar un mensaje y ese mensaje se aborda según todos los elementos que aparecen en el afiche. Por lo tanto, pueden haber textos continuos y puede haber textos discontinuos. Y aquí vamos a otra lectura, que recuerden que debemos leer 2 veces. Balada de los 2 abuelos. Sombras que solo yo veo, me escoltan mis 2 abuelos. Lanza con punta de hueso, tambor de cuero y madera, mi abuelo negro. Gorguera en el cuello ancho, gris armadura guerrera, mi abuelo blanco. Pies desnudos, torso pétreo, los de mi negro. Pupilas de vidrio antártico, las de mi blanco. Federico, Facundo. Los 2 se abrazan, los 2 suspiran, los dos las fuertes cabezas alzan, los 2 del mismo tamaño, bajo las estrellas altas, los 2 del mismo tamaño, ansia negra y ansia blanca, los 2 del mismo tamaño, gritan, sueñan, lloran, cantan. Sueñan, lloran, cantan, lloran, cantan, cantan. Entonces vamos nuevamente a leer el texto. Balada de los 2 abuelos. Recuerden, el título es súper importante. Si aquí me dice Balada de los 2 abuelos, el título ya me está diciendo qué es lo que viene a continuación. Y por lo tanto tengo que poner atención en que por lo menos, ¿cierto? Que aquí van a aparecer por lo menos 2 personajes, que serían, en este caso, los personajes del título. Sombras que solo yo veo, me escoltan mis 2 abuelos. Lanza con punta de hueso, tambor de cuero y madera, mi abuelo negro. Gorguera en el cuello ancho, gris armadura guerrera, mi abuelo blanco. Pies desnudos, torso pétreo, los de mi negro. Pupilas de vidrio antártico, las de mi blanco. Federico, Facundo. Los 2 se abrazan, los 2 suspiran. Los 2 las fuertes cabezas alzan. Los 2 del mismo tamaño, bajo las estrellas altas. Los 2 del mismo tamaño, ansia negra y ansia blanca. Los 2 del mismo tamaño, gritan, sueñan, lloran, cantan. Sueñan, lloran, cantan, lloran, cantan, cantan. Ahí ya leímos el texto 2 veces y nos vamos a responder las preguntas. ¿A quién corresponde la característica pie desnudo señalada en el texto? ¿Al nieto, al hablante, al abuelo negro, al abuelo blanco? ¿Cuál sería ahí la respuesta correcta? Al abuelo negro. Ahí no apagamos ¿cómo se llama? El micrófono y estamos escuchando. ¿Cuál sería ahí la respuesta correcta? Sí. Ay, no puedo. Uy, qué porfiado. Ya, perdón, pero tuve que contestar. A ver, vamos a colocar esto aquí. Me voy a ausentar 2 minutos. Gaby, ¿puedes venir un poquito? Hija, yo aquí para marcar o por el chat. ¿Cuál es el chat? Entonces yo quiero marcar.
Acá está. ¿Cuál es? La B, el abuelo negro. ¿La B, al Sí. hablante? Mm, ¿O la C, al abuelo negro? el abuelo negro. Ahí está. Nuevamente aquí, muchas gracias. Ya tenemos, ¿no es cierto?, que ya estuvo bien harto tiempo la pregunta aquí, yo creo que ya estamos ok. Vamos a la siguiente pregunta. ¿A cuál de los dos abuelos se describe con este verso? Gorguera en el cuello ancho. Gorguera en el cuello ancho. Vamos a ver las alternativas. No, no aparecen aquí. Ah, no, no, es sin alternativas. Hay que responder. ¿Cuál de los dos abuelos se describe en este verso? Gorguera en el cuello ancho. Ahí contestan, ¿no es cierto?, uno o el otro cuando lo revisemos. Y vamos a ver, este texto, Balada de los dos abuelos, es un texto lírico, es decir, está escrito en verso y se refiere a una poesía. Es una poesía, es una canción. Recuerden que las canciones también son líricas, también son poesía. Entonces cuando uno dice, ah, yo nunca leo no me gusta la poesía, cada vez que canta, está cantando una poesía, ¿ya? O está haciendo algo, alguna manifestación con el género lírico. Así que el género lírico y la poesía están mucho más cerca de lo que nosotros creemos. En este caso, la poesía, ¿no es cierto?, de Nicolás Guillén, tiene solamente dos preguntas. La primera, ¿a quién corresponde la característica desnudo señalada en el texto? Obviamente que el pie desnudo se refería al abuelo negro. Y acá, que no hay alternativa, pero había que corresponder, ¿cuál de los dos abuelos se describe en este verso? Gorguera en el cuello ancho. Sabemos que, según el texto, Gorguera en el cuello ancho, gris armadura guerrera, mi abuelo blanco, por lo tanto, se refería al abuelo. Y ahora vamos al siguiente texto. Pero vamos a revisar una cosa de este ensayo, que parece mucho a las pruebas que vamos a dar nosotros, ¿no es cierto? A la prueba que van a dar ustedes, perdón, la prueba de lenguaje. Si se dan cuenta, primero hay un cuento cortito, ¿ya? O sea, cuento. Después del cuento, nos encontramos con un afiche, que ya sabemos ya que también se leen. Después del afiche, nos encontramos con una poesía. Y ahora vamos al último texto, que al parecer es un reportaje. Entonces, tenemos textos literarios. ¿Qué significa textos literarios? Textos que tienen relación con la ficción, que son creados para deleitar, ¿no es cierto?, a la persona que lo lee, al lector o al receptor. Y esos textos literarios, en este caso, fue el narrativo, que es el cuento breve, y el lírico. Luego tenemos un texto discontinuo, que en este caso fue un afiche. Y luego tenemos este reportaje que vamos a leer ahora. Por lo tanto, en la prueba me van a preguntar cosas referentes a textos literarios y no literarios. Y yo tengo que relacionar bien esa información, porque si es literario, tiene otra intención comunicativa a que si es, ¿no es cierto?, no literario. Entonces, hay que manejar ese tipo de cosas para tener como un piso, ¿ya?, que nos va a ayudar en la comprensión lectora.
Día de los Patrimonios culminó con una multitudinaria convocatoria en todo Chile. Con una impresionante participación ciudadana, el último fin de semana de mayo se llevó a cabo en todo Chile el Día Tradicional de los Patrimonios 2022. La actividad estuvo marcada por el retorno masivo del público de manera presencial a los diversos espacios y sitios de interés, después de 2 años de celebración virtual. En cifras aún preliminares, fueron más de 2 millones de visitas las que se registraron a lo largo del país en las más de 2.000 actividades desarrolladas. La fiesta, organizada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, contó con la participación de numerosas entidades públicas, privadas y organizaciones de la sociedad. Las filas, que desde primera hora del sábado comenzaron a formarse en recintos y actividades agendadas a lo largo de las culturas, a lo largo del país, fueron el presagio de lo que sería este hermoso fin de semana de fiesta ciudadana, en torno a nuestro patrimonio, a las culturas, identidades, tradiciones gastronómicas y ante todo con los cultores, con las cultoras y cultores que desde sus respectivos saberes y costumbres dieron vida al Día de del Patrimonio 2022. Después de esto no nos quedan dudas. Cuando se abren los espacios, las personas acuden, valoran y quieren conocer los patrimonios e identidad de su país, dijo la ministra de las Culturas. Recorridos patrimoniales, exposiciones, obras de teatro, muestras de artesanía y objetos históricos fueron algunos de los más de 2.260 panoramas disponibles en la cartelera. Vamos de nuevo. Día de los Patrimonios culminó con una multitudinaria convocatoria en todo Chile. Con una impresionante participación ciudadana, el último fin de semana de mayo se llevó a cabo en todo Chile el tradicional Día de los Patrimonios 2022. La actividad estuvo marcada por el retorno masivo del público de manera presencial a los diversos espacios y sitios de interés, después de 2 años de la celebración virtual. En cifras aún preliminares, fueron más de 2 millones de visitas las que se registraron a lo largo del país en los más de 2.000 actividades desarrolladas. La fiesta, organizada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, contó con la participación de numerosas entidades públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil. Las filas, que desde primera hora del sábado comenzaron a formarse en recintos de actividades agendadas a lo largo del país, fueron el presagio de lo que sería este hermoso fin de semana de fiesta ciudadana, en torno a nuestros patrimonios, a las culturas, entidades, tradiciones gastronómicas y ante todo con las cultoras y cultores que desde sus respectivos saberes y costumbres dieron vida al Día de los Patrimonios 2022. Después de esto no nos queda duda. Cuando se abren los espacios, las personas acuden, valoran y quieren conocer el patrimonio e identidades de su país, dijo la ministra de las Culturas. Recorridos patrimoniales, exposiciones, obras de teatro, muestras de artesanía y objetos históricos fueron algunos de los más de 2.260 panoramas disponibles en cartelera. Ya, leído 2 veces el texto. Ahora vamos a las preguntas. ¿Qué tipo de texto es el que acaba de leer? ¿Qué será? Narrativo, ya sabemos que no es porque el narrativo, ¿no es cierto?, es un relato, que generalmente es un cuento, una fábula, un mito. Instructivo es, por ejemplo, una receta. Expositivo, argumentativo. El argumentativo coloca en una postura de algún tema polémico y hacen el debate, ¿no es cierto?, de esa postura. Por lo tanto, no es argumentativo. Y ahí les dejo, ¿no es cierto?, cuál sería la respuesta correcta. ¿Qué valoró la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio? La fecha en que se realizó la actividad, la gran cantidad de actividades ofrecidas, que las personas quieren conocer su patrimonio, que las personas pudieron asistir de manera presencial. ¿Cuál será ahí la alternativa correcta? Muy bien, veo como en el chat están participando. Muy bien. ¿Ya? ¿Ya tenemos la respuesta correcta?
tenemos ya la respuesta correcta. Vamos ahora a la siguiente. En la siguiente afirmación, a ver, esperen, parece que me salté una. No. En la siguiente afirmación del texto, las filas que desde primera hora del sábado comenzaron a formarse en recintos a lo largo del país fueron el presagio de lo que sería este hermoso fin de semana. ¿Qué sentido tiene la palabra presagio? Tema, el tema era el patrimonio, suceso, anuncio, argumento. ¿Cuál será ahí la respuesta correcta? ¿Cuál será ahí la respuesta correcta? Y ahora vamos a revisar, ¿no es cierto?, a ver cómo nos fue. ¿Qué tipo de texto es el que acaba de leer? Ya sabemos que el texto es expositivo, por lo tanto la respuesta correcta es la C. Y también nos damos cuenta que hay que saber reconocer los tipos de texto, sean literarios, no literarios, sean novela, mito, fábula, instructivo, expositivo, argumentativo. Ahí, ¿no es cierto?, vamos a tener que ver rápidamente todo eso para poder identificarlos. ¿Qué valoró la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio? La alternativa correcta aquí es la C, que las personas quieran conocer su patrimonio. Esa es la respuesta correcta. Y luego, la última, en la siguiente afirmación del texto, las filas desde primera hora del sábado comenzaron a formarse en recinto a lo largo del país, fueron el presagio de lo que sería este hermoso fin de semana. ¿Qué sentido tiene la palabra presagio? Y ya sabemos, o me imagino que todos lo tienen buena, la alternativa correcta es la C, porque presagio es un aviso, ¿ya? Tema no puede ser porque el tema es como se llama, en este caso, el patrimonio. Suceso, el suceso puede ser el que la gente acudió en masa, pero eso no significa presagio. Anuncio, sí, porque anuncio es un aviso, presagio, anuncio, aviso, ¿no es cierto? Son palabras similares en su sentido, en su significado. Argumento, argumento es otra cosa, ¿no es cierto? Yo argumento, por ejemplo, tengo que argumentar, llegué tarde a mi trabajo. Y el jefe le pregunta, ¿por qué llegó tarde a su trabajo? Bueno, llegué tarde porque mi hijo se enfermó, tuvo fiebre, entonces le tuve que dar algunos remedios, y eso me atrasó, y la locomoción colectiva me retrasó más aún, etcétera. Ahí estoy argumentando. Eso es un argumento. Por lo tanto, no corresponde a la palabra presagio. Por eso la respuesta correcta es la C.